Bienvenido a un video en multiplicación de matriz, y el objetivo de este video es multiplicar dos matrices cuando es posible. Vamos adelante y mire los pasos para multiplicar dos matrices. Número 1, el producto de una matriz MXN, y una matriz NXK es una matriz MXK. Aviso el número de columnas en la primera matriz. Debe ser el mismo que el número de filas en la segunda matriz. Si esto no es verdad, los dos matrices no pueden ser multiplicados. Tenemos una mirada más cercana a esta idea. Si multiplicamos y matriz MXN por una matriz NXK, el número de columnas en la primera matriz y el número de filas en la segunda matriz debe ser igual. Si no son, no podemos realizar la multiplicación. Y segunda, las dimensiones del producto serán MXK. Número 2, para determinar cada elemento en el producto, multiplicaremos cada elemento en la fila ITH de la primera matriz por el elemento correspondiente en la columna JTH de la segunda matriz. Luego sumaremos estos productos y eso será el elemento A sub I, J y por último, la multiplicación de matrices no es comunicativa. Por lo tanto, es muy importante que prestemos atención a la orden de la multiplicación. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Si queremos encontrar el producto de la matriz A y la matriz B, dejamos primero determinar si es posible. Vamos adelante y escriba la matriz A veces matriz B. Las dimensiones de la matriz A es 2 por 2. Y la dimensión de la matriz B es un 2 por 1. Así que desde el número de columnas en la matriz A se iguala al número de filas en la matriz B podemos realizar la multiplicación. Y el producto será una matriz de 2 por 1. Ahora, vamos adelante y determine los elementos en este producto. Este elemento aquí está en la fila 1, columna 1. Entonces, para determinar el elemento en la fila 1, la columna 1, vamos a multiplicar la fila 1 en la primera matriz por la columna 1 en la segunda matriz. Así que multiplicaremos el primer elemento veces el primer elemento, y luego multiplicará el segundo elemento veces el segundo elemento. So 4 por 6 sería 24, más 7x menos 5 sería menos 35. Entonces, el elemento en la fila 1, la columna 1 es igual a la suma que es menos 11. Para determinar este elemento, esto está en la fila 2, columna 1. Así que multiplicaremos la fila 2 en la primera matriz veces columna 1 de la segunda matriz. Tenemos 2 por 6. Eso es 12. Más menos un x menos 5. Eso es 5 positivo. Entonces, el elemento en la fila 2, la columna 1 es igual a 17. Y hay producto de aquellos dos matrices. Vamos adelante y miremos el número 2. Número 2 tenemos matriz BX matriz A. Así estamos cambiando el orden de la multiplicación. Así que primero tenemos la matriz B. Y luego la matriz A. Siempre tenemos que verificar para ver si es posible. Esta es una matriz de 2 por 1. Y esta es una matriz de 2 por 2. Bien, el número de columnas en la primera matriz no coincide con el número de filas en la segunda matriz. Por lo tanto no podemos encontrar este producto y podemos decir que este producto no está definido. Número 3 tenemos matriz CX matriz D. Vamos adelante y escribemos. Así que la matriz C es una matriz de 2 por 3. Y la matriz D es una matriz de 3 por 2. Estos dos números son iguales a cualquier otro, lo que significa que podemos realizar la multiplicación. Y el producto será una matriz de 2 por 2. Entonces, si esta es una matriz de 2 por 2, tenemos 4 elementos que debemos determinar. Podemos comenzar en cualquier lugar, pero vamos adelante y comience con este elemento aquí que está en la fila 1, columna 1. Así que vamos a multiplicar la fila 1 en la primera matriz, tiempos columna 1 en la segunda matriz. Y la manera que hacemos eso encontraremos el producto de las primeras veces la primera, la segunda vez la segunda, y la tercera vez la tercera. Y luego encontraremos la suma. Tenemos un x menos 8. Es menos 8. Más 2x menos 5.
Eso es menos 10. Más menos 4x menos 2. Eso es más 8. Así que este elemento será igual a menos 10. Vamos adelante y encuentre este elemento a continuación. Esto estaría en la fila 2, columna 1. Ahora multiplicamos la fila 2 por la columna 1. Tenemos 7x menos 8. Eso es menos 56. Más 0x menos 5. Eso es 0, más 3x menos 2. Eso nos dará menos 6. Parece que tenemos menos 62. Para usted puede ver más tanto como sabe la ubicación del elemento que está intentando determinar en el producto. Es un proceso hacia adelante justo. Vamos adelante y encuentre estos restantes dos elementos. Voy a seguir adelante y borrar estos puntos destacados. Este elemento aquí está en la fila 1, columna 2. Entonces, multiplicamos una fila 2 veces la columna 2. No dejé mucha habitación aquí. Vamos adelante y vea si podemos ajustarlo aquí. Este es un sub 1, 2, fila 1, columna 2. Tenemos 1 por 2. Eso es 2. Más 2 por 1. Eso es 2. Más menos 4 por 4. Eso es menos 16. Y esta suma es igual a menos 12. Y el último elemento aquí está en la fila 2, columna 2. Así que ahora multiplicaremos esta fila por la columna 2. Tenemos 7 por 2. Eso es 14. Más 0 por 1. Eso es 0. Más 3 por 4. Eso es 12. Y es igual a 26. Y hay nuestro producto. Creo que tenemos tiempo para un ejemplo más. Vamos adelante y encuentre la matriz de Díaz matriz C. Entonces, comencemos por escribir esto en el orden correcto. Vamos adelante y compruebe para asegurarse de que es posible. Esto es un 3 por 2, y esto es un 2 por 3. Así que estos dos números dicen que es posible porque son iguales. Y su producto será una matriz de 3 por 3. Vamos adelante y escriba eso hacia abajo para que podamos mantener el rastreo de todos los diferentes elementos. De nuevo, no importa lo que ordenemos, determinamos estos elementos. Vamos adelante y trate de encontrar esta primera fila esta vez. Para determinar este elemento en la fila 1, columna 1, multiplicaremos la fila 1 en la primera matriz veces columna 1 en la segunda matriz. Así que tendremos más. Eso es 14. Tenemos 6. Y este elemento aquí está en la fila 1, columna 2. Así que ahora multiplicaré esta fila por esta columna. Tenemos menos 8 por 2. Eso es negativo 16. Más 2 por 0. Eso es 0. Tenemos menos 16. Este elemento está en la fila 1, columna 3. Así que ahora multiplicaremos esta fila por esta columna. Tenemos menos 8x menos 4. Eso es más 32. Más 2 por 3. Eso 6. Así que se parece a nosotros, tenemos 38. Vamos adelante y determine la fila 2 ahora mismo. Esto está en la fila 2, columna 1. Así que multiplicaremos dos filas en la primera matriz veces columna 1 de la segunda. So menos 5 por 1. Eso es menos 5. Más 1 por 7, eso es 7. Es igual a más 2. Ahora vamos a la fila 2, columna 2. En esta ubicación aquí. Ahora multiplicaremos la fila 2 por la columna 2. Menos 5 por 2. Eso es menos 10. Más 1 por 0. Ahora tenemos menos 10. Y luego dos filas, columna 3, aquí. Aquí está la columna 3. Tenemos menos 5x menos 4. Eso es 20. Más 1 por 3. Eso es 3. Entonces tenemos 23. Y finalmente, la última fila. Eso lo hará para este video. Gracias por ver.